Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos, ¿cómo les va? Estamos en el tercer webinar que ofrece Webdor, orgullosos de la convocatoria que hemos tenido, de la cantidad de gente que se fue inscribiendo. Esperamos que todos se puedan conectar en el día de hoy para poder compartir juntos este espacio. La idea es que sea un espacio de aprendizaje mutuo, donde podamos ir intercambiando conocimiento, experiencias y cosas que nos van pasando en esto de lo que es trabajar con el e-learning, sobre todo en esta época de pandemia y donde el e-learning está tan instalado y tan para quedarse, ¿no? Vamos a poner algunas, o voy a contar más o menos cómo vamos a desarrollar. Yo voy a ir hablando durante un rato, unos 40-45 minutos más o menos, en función de cómo vayan surgiendo las preguntas. Ustedes pueden hacer preguntas por el chat. Está Gustavo colaborando con nosotros en lo que es la organización del webinar. Él va a ir tomando nota de estas preguntas y cuando llegue el momento yo te voy a preguntar y le vamos a dar paso a él para que yo les pueda responder, y al final tenemos un tiempo de intercambio abierto. En el mientras tanto les voy a pedir que tengan los micrófonos apagados, las cámaras encendidas, porque Gustavo va a hacer algunas capturas de pantalla que seguramente después se van a ver en las redes como hacemos siempre. Bueno, como ya dije, las preguntas por chat y el espacio de preguntas abiertas al final. Bienvenidos a todos, comenzamos. Bueno, antes que nada les voy a contar un poquitito, muy breve, acerca de quién soy yo. Seguramente me han visto ya en otros webinars o en las redes sociales. Mi nombre es Cristian Diani, soy socio fundador y CEO de Webdor. Webdor es una empresa que existe desde el año 2002. Soy experto en e-learning, docente universitario, trabajo en la Universidad Blas Pascal desde hace 2 años en las carreras de comunicación, y anteriormente me dediqué a la docencia durante 15 años en la Metro, y en realidad en docencia estoy desde siempre, ¿no? Pero eso es lo último que vamos a contar, si no van a tener en cuenta mi edad. Desde Webdor, además de ser el CEO, estoy como project leader y llevo en cuenta o coordino proyectos que tienen que ver con la puesta en marcha, instalación de LMS y LRS, que es un poco lo que vamos a hablar hoy, como es Moodle, que es un LMS. También trabajo en el diseño y desarrollo, asesoramiento de contenido, de formación online, trabajo con estándares SCORM y TINCAD, y soy coach, tengo una formación en storytelling y en oratoria consciente. Cortito, pero bueno, para que sepan que la idea es hablar hoy desde lo que hago, desde lo que día a día tengo que trabajar en este cotidiano con las empresas que confían en nosotros y demás. Webdor es, como decía hace un ratito, una empresa que hace 19 años está en el mercado. Como dije recién, esto va a ser una charla, así que yo estoy con el mate para que estemos así como en casa. Somos una empresa que tenemos 19 años de trayectoria, estamos en Argentina y en España, en Madrid, y trabajamos con numerosos clientes. Como ustedes pueden ver, trabajamos con clientes, estos son solo algunos,
pero clientes que son reconocidos, Grupo Bimbo, Grupo Modelo, Movistar España, Link, Banco Galicia, Banco Macro, Naranja, Telecom, Soenas, Junior Achievement Argentina y Chile. Hay como una serie de clientes de diferentes áreas y sectores, y esto nos da a nosotros también la posibilidad de ir nutriéndonos de diferentes experiencias, porque por cada cliente tenemos desafíos o retos distintos. No es lo mismo generar un curso quizás para el sector de banca-empresa, como es, o de banca, como es Galicia, Naranja, Macro, Link, a generar un curso como es para adolescentes, como funciona con Junior Achievement, o generar un curso de medicina, como es Promedon, por ejemplo, ¿bien? Entonces, esto nos da como un know-how acerca de lo que estamos haciendo en esto del e-learning. Y para empezar me gustaría poner un poquito en contexto esta charla, ¿no? Nosotros estamos hablando de e-learning y estamos hablando de la importancia que este tema tiene hoy en el contexto mundial. 2020, COVID-19, pandemia, aislamiento. La única forma que tuvimos de mantenernos conectados y formándonos en la parte de empresas y en la parte de educación, ya sea primaria, secundaria, hasta jardín, fue a través de medios digitales. El e-learning, básicamente, ¿no? En esto tenemos que decir que hay un aspecto positivo del COVID-19, que es el aumento de las oportunidades de e-learning. Si me disculpan, voy a acordar solo un segundo porque me molesta el WhatsApp, que me olvidé de silenciarlo, les pido mil disculpas. Ahí estamos, ahora sí. Decía que una de las cosas, si podemos decir que la pandemia trajo algo bueno, es que en lo que es e-learning, y para los que trabajamos en e-learning, el COVID y este tiempo hizo que aumentaran las oportunidades de e-learning y permitió a los estudiantes de todas las edades y profesiones continuar la formación de una manera segura. Y además, particularmente en el caso del e-learning, ha pasado que la gente se ha empezado a mostrar un poco más entusiasta respecto del tema. Se ha afianzado con la tecnología, tal vez hay una mejor experiencia del usuario al respecto, se ha hecho una visibilidad y apreciación del poder de esta forma de aprendizaje y formación. Por eso es que decimos que el e-learning vino para quedarse. El auge del e-learning en el 2021 no es una moda pasajera, es algo que está presente y que va a estar presente, creo que por mucho tiempo. Yo me preguntaba cuando armaba la charla si esto es un cambio en el paradigma, ¿no? Porque el e-learning en algún momento se lo pensaba como una segunda opción para el aprendizaje. El aprendizaje a distancia a veces parecía que no era como lo mejor, no era lo más adecuado, era como una formación de segunda, y hoy pasó a ser la norma para muchos alumnos de todo el mundo. Entonces, entiendo o pienso que quizás esto sea como un cambio de paradigma, ¿no? Me gustaría entonces, para comenzar y para romper un poco el hielo y que no sea un monólogo, si bien no van a hablar, sí les voy a pedir que participen con una primera pregunta, y quiero saber cuál es la experiencia que ustedes tienen en e-learning. Para eso, ahí Gustavo les va a compartir por el chat una dirección donde ustedes pueden votar para ver si tienen alguna experiencia como usuarios, como creadores, como consumidores de e-learning. Yo voy a dejar de compartir un ratito, así les veo las caras mientras, y espero que voten. Hola Belén, qué suerte que te pudiste conectar. Ahora los veo, que no veía nada, no sabía quién estaba online.
Bien. Bueno, a ver si ya votaron. Vamos a volver a compartir pantalla. A ver. Si tenemos resultados. Bien. Tenemos 8 productores, diseñadores y desarrolladores de curso de e-learning. Hay 4 personas que están aprendiendo sobre el tema. Hay diseñadores instruccionales, tenemos 2. Y consumidores o alumnos, 3. O sea que tenemos un poco variadito, muchos productores de e-learning, así que seguramente vamos a poder compartir experiencias. Y el resto, espero que a todos les sirva lo que vamos a ir hablando. No sé, Gustavo, si en este punto hay alguna pregunta en el chat. Bueno, estimo que el silencio, Gustavo, es que no. No, acá estoy. Por el momento no hay preguntas. Perfecto. Sigue llegando gente. Gracias, Gustavo. Ok. Entonces, ya vimos un poco esto de que el e-learning era, o para mí es un cambio de paradigma, ¿no? Ya es una tendencia que cada vez toma más impulso y que tiene que ver un poco con un ámbito de educación innovador y más flexible al adaptarse a las nuevas tecnologías. Y hay razones que nos marcan que esto es así, realmente. Nosotros vamos a ir ahora analizando algunas. La más fuerte siempre es analizar la estadística, o lo más fuerte siempre es analizar la estadística, ¿no? En el año 2016 había 6 millones, de personas que aprendían a distancia. De esos 6 millones de personas que aprendían a distancia, 2.8 millones lo hacían exclusivamente en línea. ¿Sí? Un buen porcentaje, casi un 50%, lo hacía exclusivamente en línea. Bien, esto cambió drásticamente en el 2020. Claramente la pandemia hizo que todos tuviésemos que estar formándonos a distancia y pasamos a ser 1.6 mil millones de estudiantes online. Ahora bien, uno puede decir, claro, esto es un contexto muy particular, la pandemia, el aislamiento y demás, pero podemos ver, tomando ejemplos, yo tomé como ejemplo Coursera. No sé si todos lo conocen, Coursera es un espacio donde uno puede tomar cursos tipo MOOCs, cursos abiertos de universidades que pueden uno certificarse o no, pero de universidades como Stanford, Yale, y hay miles de universidades súper importantes que dan cursos allí. Y vemos que el año pasado pasaron del normal que tenían de matrículas a tener 632.000 matrículas, que era un 272% más respecto del año anterior en el mismo periodo. Y si hablamos de Coursera a nivel global, de 27 millones de usuarios nuevos pasaron a ser 58 millones de usuarios, ¿sí? Un 473% más. Entonces, realmente el e-learning se está convirtiendo en una corriente más allá del contexto de la pandemia, ¿no? Y una cosa muy importante, yo hablaba hace un ratito y decía que hubo un tiempo en el que se pensaba que la capacitación en línea, la capacitación que se hacía en forma virtual, no era tan buena como una capacitación presencial, como ir al aula y estar con el docente y demás. Y los datos muestran que en término medio los estudiantes que aprenden en línea obtienen un rendimiento ligeramente superior a los estudiantes que aprenden el mismo material a través de la enseñanza presencial. Entonces, acá ya tenemos que este cambio de paradigma que yo decía, realmente el uso, la costumbre, lo diario nos demuestra que se va rompiendo, que va desapareciendo, ¿bien? Esta es una infografía que a los que se inscribieron seguramente les había llegado, porque fue parte de la campaña de publicitar el webinar,
Pero nosotros acá vemos que desde su inicio a ahora hay un 900% en el crecimiento del e-learning, que solo en España hay 144% más de alumnos que están online. En América Latina el 448% aumentó. Y el año pasado, en mayo, las búsquedas de formaciones online aumentaron un 58%. Y cuando hablamos de estos números, hablamos de situaciones que se corresponden con formaciones fuera de lo obligatorio, digamos. No tiene que ver con aquello que era sí o sí el colegio, la universidad, etcétera, sino que tenía que ver con armar un nuevo conocimiento, adquirir una nueva habilidad, una nueva competencia, formarme en un nuevo ámbito. Entonces, volvemos a esto de por qué decimos del auge del e-learning en el 2001 y en el 2021, perdón, y cómo esto vino para quedarse. Otra cosa importante de destacar es que es accesible y ampliable el e-learning. Entonces, en función de esto, nosotros podemos pensar que el e-learning va a quedarse en una de las formas de aprendizaje porque el poder trabajar con dispositivos móviles, con tablets, con aulas que no tienen un tamaño, nos permiten a nosotros pensar formaciones de otras características. En el 2020 hubo 60 millones de alumnos que tomaron cursos MOOC. Estos cursos MOOC, Massive Open Online Courses, que son cursos en línea gratuitos y de fácil acceso ofrecidos por estas universidades, hacen que nosotros pensemos en el e-learning como algo a desarrollar fervientemente. Lo cierto es que los alumnos buscan información de alta calidad y una experiencia de aprendizaje en un formato accesible. Durante la pandemia, el e-learning fue un componente clave que le permitió a muchos estudiantes seguir aprendiendo a pesar de las órdenes de permanecer en su casa y demás. Entonces, la accesibilidad es uno de los elementos. Y el otro es que el e-learning resuelve el problema del tamaño de las aulas. Por ejemplo, con los MOOC, como decía recién, la participación en los MOOC aumentó tanto que hace que uno entienda que este formato de capacitación se va a imponer de una manera tal que muchas personas van a empezar a formarse desde ese espacio. Ahora vamos a ver, avanzando un poquito en esto, que para que esto que al principio parece maravilloso, porque tenemos números o estadísticas súper importantes e interesantes, tienen que ir ajustándose con lo que vamos ofreciendo desde el diseño instruccional. Habíamos visto recién que había gente que producía e-learning, entonces seguramente después vamos a poder compartir en ese punto algunas cuestiones. Pero es importante entender que el e-learning es interactivo y promueve la comunicación. Entonces, esto también es un cambio en el paradigma o en el pensamiento. Cuando yo empecé, yo les conté que desde el 2002 estamos en WebDoor haciendo e-learning, y cuando arrancamos allá en el 2002, hacer cursos de e-learning muchas veces significaba presentar una serie de PDFs o PPTs que el alumno recorría y que con suerte, después de leerlos, respondía un par de preguntas multiple choice, y eso era e-learning. Y si tenían un poco más de suerte, esos PDF y esos PowerPoint tenían un poco de diseño. Hoy por hoy, eso ha cambiado. Un curso bien diseñado permite que haya comunicación e interactividad entre el alumno y el instructor o el tutor, ya sea porque lo estén haciendo en forma síncrona o porque haya cuestiones asíncronas que permitan que esta comunicación se lleve a cabo. Lo importante para que el e-learning funcione es involucrar a los alumnos, ¿no? Y hoy por hoy la tecnología, los recursos que están a nuestro alcance, permiten eso. Gamificación, aprendizaje social, generación de comunidad, recopilar datos para analizar qué está pasando y poder cambiar sobre la marcha o ajustar sobre la marcha lo que estamos ofreciendo es sumamente importante.
como decía, la idea de que el e-learning carece de interactividad es absolutamente anticuada, porque un curso bien diseñado permite que haya esta interacción que estábamos diciendo. Entiendo que hablamos muchas veces de gamificación, pero voy a hacer así como algo muy introductorio. La gamificación es uno de los elementos que nos permite a nosotros generar engagement en las personas que cursan un e-learning. ¿Se acuerdan que hace un ratito decía, todos estos números son maravillosos porque vemos que el e-learning sigue creciendo o está creciendo y que llegó para instalarse, pero después el reto o el desafío va a estar en que las personas continúen el curso, terminen la formación? Bien. Salvando las distancias, puede ser que en algunas empresas, nosotros trabajamos mucho e-learning para empresas, y entonces en algunas empresas o en muchas de ellas, estos cursos que diseñamos y desarrollamos son mandatorios, pero en los que no, es importante que las personas se enganchen, que tengan ganas para seguir y llegar al final. Y la gamificación es una de las formas. ¿Cómo? Generando elementos que son como parte del juego, pero que no significa ser un juego con monitos que saltan y gritan y no. La gamificación es, propongo desafíos y esos desafíos tienen premios y castigos, entre comillas, gano puntos, gano insignias, todas cosas que vamos a ver que Moodle, que es la plataforma que hoy vamos a evaluar o de la que hoy vamos a hablar, permite hacer. El aprendizaje social. Hablábamos recién de la comunicación y la interactividad. Muchas veces, cuando nosotros proponemos algún programa de formación y learning en una empresa, vienen a nosotros, nos plantean una necesidad y diseñamos un plan de acción y ponemos como alguno de los elementos a trabajar la resolución de, por ejemplo, un debate en un foro o el análisis de un caso en un foro o una sesión de chat entre docentes y alumnos, y ahí hay un poco de resquemor. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta, porque la generación de este aprendizaje social permite un montón de cosas. Generar comunidad, engancharme porque yo, si no estoy en la empresa y si soy un alumno que curso solamente a distancia, en el caso de una universidad, no conozco a quién está a mi lado. Cuando estoy trabajando en el foro, cuando estoy compartiendo cosas, puedo empezar a hacer esta comunidad, puedo encontrar a ese par con el cual me voy alentando a seguir en el camino. Este aprendizaje social, además, muchas veces revela o da mucho más aprendizaje que el aprendizaje del contenido en sí, porque en estos foros, en el análisis de la situación, muchas veces aparecen estos conocimientos del hacer cotidiano que tienen las personas que están en las empresas y que no están en ningún manual ni en ningún instructivo, pero cuando empezamos a compartir o a resolver situaciones en un foro, decimos, yo una vez lo hice de esta forma y me resultó más fácil, o fue más entretenido, o fue más rápido, o lo que sea, y eso está muy bueno. Entonces, esto es sumamente importante. Otra de las cosas interesantes que tiene el e-learning es que permite a los alumnos practicar y perfeccionar habilidades y conocimiento en una atmósfera de bajo riesgo. Esto es, imagínense ustedes, y estoy hablando ya de situaciones como muy extremas, ¿no? Pero existen médicos o estudiantes de medicina que realizan cirugías virtuales, donde no corren ningún riesgo y aprenden. O imagínense personas que realizan, vamos a hacer algo un poco más tangible y bajo la realidad, que realizan presupuestos y balances online, donde pueden ser corregidos, pueden ser valorados, pueden ser evaluados, sin que eso afecte si está bien o está mal a nadie, ¿bien? Salvo que el alumno aprende en un ambiente controlado, donde un tutor o donde el mismo sistema puede ir ajustando aquello que va pasando en la formación. Gustavo, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Tenemos alguna pregunta? Tenemos un par de comentarios. Preguntas hasta el momento no. ¿Querés Pero leer los comentarios y yo me tomo un mate así tomo aire? dale, perfecto.
Estaba buscando el primer comentario de Fernanda Villaverde, que nos dice: el aula tradicional, la que conocemos, de 4 paredes, de transferencia verticalista docente, donde el aprendizaje no circula con horizontalidad, murió. Y si no murió, está en agonía. Y me está haciendo señas de que de su comentario. Y también Ivanita nos dice: la educación tradicional está en un proceso de evolución. La interactividad educador-educando no puede sustituir. También dice: los nuevos recursos y herramientas que trajo la tecnología posibilitan la estimulación de las diferentes capacidades que tienen los sujetos. Bien. Perfecto. Coincido con ambos comentarios y la placa que sigue tiene mucho que ver con lo que decías recién, porque es esto que ha traído digo, hoy se pone de manifiesto porque la pandemia nos puso el e-learning contra la cara, pero existía, nosotros existimos como empresa desde el 2002, con lo cual quiere decir que desde ese entonces tenemos un espacio de desarrollo y donde el e-learning es utilizado realmente, pero cuando vemos esta estadística que pregunta qué piensan hacia el futuro, de acá a 5 años, cuál va a ser la relación entre la virtualidad y la presencialidad. Fíjense que lo celeste tiene que ver con online con presencial, y en casi todos los países, salvo en Arabia Saudí, en casi todos los países, cerca del 50% o más piensa que la virtualidad, esto de las nuevas tecnologías, de las aulas virtuales, de tener estos incentivos, va a seguir funcionando. ¿Sí? Entonces, está bueno entender eso y que me parece que va en relación un poco con lo que vos contabas, si yo no malinterpreté los mensajes, esto de que lo normal o lo tradicional está muriendo o está en agonía y va a cambiar, ya sea porque haya un blended learning, como le llamamos nosotros, que es una mezcla entre lo presencial y lo virtual, o porque puede ser que yo vaya al aula, pero en el aula esté trabajando con contenidos dentro de una plataforma, o puede ser que haga una clase invertida, que es un concepto que también se utiliza mucho, donde yo alumno en mi casa, a través de la plataforma, primero veo el tema y luego asisto a clases, ya sea online o presencial, pero voy con el contenido visto y voy a hacer práctica y consulta. Bien. Ahora, que ya vimos un poquito de todo esto, me gustaría saber qué le pasa a los presentes en la sala, a las personas que tenemos con nosotros, cuando hablamos de e-learning, de que tienen que hacer una formación en e-learning. ¿Cuál es el primer pensamiento que se les viene? Los invito, ahí Gustavo va a compartir el link para que ustedes puedan escribir. Es una palabra que pueden poner, la primera que se les viene cuando piensan en voy a estudiar con un formato e-learning. Ahora voy a aprovechar a chusmear un poquito más las caras de los que están presentes. ¡Hola, Claudia! Gracias por conectarte. Vamos a la otra pantalla. Hola, Luis, que veo que está online también. Bueno, voy a volver a la pantalla y vamos a ver los resultados, a ver qué pasó. ¿Y la nube de palabras qué le pasó? ¿No aparece?
Puede fallar, dijo Tuzán. En teoría hay 9 personas, o no lo enviaron aún. A ver, denme un segundo a mí. Ahora es la parte donde hay que estirar. Mientras entramos, a ver por qué. El Mentimeter no nos quiere dar la nube. Mientras, Gustavo, no sé si hay alguna pregunta o alguna consulta, puedo ir respondiendo. No, por el momento no, consultas no hay y bueno, sigue llegando gente por suerte. Bien, perfecto. Mientras te agrego que Wendy nos dice, me imagino virtualidad, aprendizaje virtual, y Plácido Balam nos dice al cambio y miedo a equivocarse. Bien. Ok. Ahora sí. Pero bueno, es como yo les decía, puede fallar y falla, pero acá tenemos, cuando pienso en una formación en e-learning, fíjense, habla de organización, corte de internet, aprendizajes, cambio y miedo, conexión a internet, falta de conectividad, contenidos de relleno, aprendizaje en línea, fracasos, no interactividad, mucha pantalla, calidad, tecnología, poder seguirla, progreso. Bien, de todos estos temas justamente es de lo que vamos a hablar, ¿sí? Salvo el de corte de internet, que no puedo hacer mucho, ni puedo decir mucho, porque en esa estamos todos metidos, con la falta de conectividad, que creo que ahí tiene que ver un poco, seguramente, con cuando hablamos de la brecha digital y lo que ocurre con aquellas personas que hoy no pueden asistir a sus clases virtuales, hablando de colegios primarios, secundarios y quizás universitarios, y ahí ya nos excede respecto de lo que es el e-learning, ¿no? Pero respecto de los contenidos de relleno, vamos a hablar que yo siempre digo esto, cuando uno es diseñador instruccional, cuando está armando un contenido, tiene que tener presente que ese contenido va a ser consumido por una persona que va a estar sola delante de la pantalla. No va a haber un docente que pueda agregar algo. A mí me pasa que, a ver, yo di clases muchísimos años, bueno, acabo de decir mi edad, pero desde 1998, o sea, desde el siglo pasado, di clases presenciales y cuando yo estoy en el aula, veo las caras de los alumnos y puedo saber si el alumno está entendiendo o no está entendiendo, si están todos dispersos. El alumno me puede preguntar si yo doy algo por sabido que no lo dije o no lo expliqué. Y hoy por hoy, el contenido, este contenido tiene que estar presente. Entonces, cuando yo como diseñador instruccional genero un curso, tengo que tener presente que tengo que decir, poner, explicar todo aquello que diría o que pasaría en un aula cuando los alumnos están en forma presencial. El poder seguirlo ahora vamos a ver que tiene que ver con una cuestión muy particular de las metodologías. La calidad claramente tiene que ver con el diseño, ya al final, sobre el final de la presentación vamos a ver esos detalles. La no interactividad, recién explicaba esto de que
existen millones de formas de que los cursos o los desarrollos de e-learning sean interactivos. Avanzamos un poquito más ahora y vemos esos detalles. Una de las cosas que decía era el fracaso o el poder seguirla, ¿no? Y entonces, acá hay un tema que es la motivación. La motivación va de la mano, es el interés por hacer algo, más las ganas de sentarme adelante de un ordenador y decir, de una computadora y decir, a ver, voy a hacer este curso, voy a estudiar de esta forma. Y eso tiene que ver o está condicionado por, primero, creer en la utilidad de esto que estoy estudiando. Este contenido que yo estoy aprendiendo me es útil, es de calidad, es un contenido que realmente me va a permitir adquirir una nueva competencia, una habilidad, algo que voy a trabajar, la percepción sobre la necesidad respecto a esta competencia que voy a adquirir, ¿no? Entonces, la motivación que yo tengo que generar tiene que ser antes, durante y después. Y esta motivación tiene que ver con aumentar la participación de los alumnos en la creatividad en que yo ponga en el armado de los contenidos y de esa forma lograr que un curso que puede ser leer un contenido en PDF en la pantalla o trabajar con otros contenidos, con otros objetos de aprendizaje, haga la diferencia. Entonces, para motivar hay que ser innovador y creativo. Utilizar diferentes objetos de aprendizaje, videos, quizzes, juegos, contenido interactivo, aprendizaje colaborativo. Todo ese tipo de cosas tienen que estar dentro de un mismo paquete. Yo no puedo decidir. La otra vez le decíamos a una persona en una reunión y hablábamos, ¿no? Yo no puedo generar un curso que dure 2 horas y que todas las 2 horas sean de video. Por más lindo que sea el video, no es una película que yo estoy viendo, no es una serie de Netflix. Yo puedo hacer un video con un poco de contenido interactivo, con una interacción a través de una pregunta y después aplicar algún juego o ir a resolver en algún espacio, ya sea un foro, una wiki, un blog, algún planteamiento, ya sea analizar una situación, debatir cuál es la mejor forma de resolver o de encarar una solución. A ver, por ejemplo, si hablamos de habilidades blandas, un tema de negociación, por decir un ejemplo X, ¿no? Yo podría generar un foro en el cual los alumnos vayan y debatan de qué manera podrían presentar una situación a dos partes que están negociando X cuestión. Bien. Hay que fomentar la curiosidad de los alumnos. Para que la motivación se mantenga hay que fomentar la curiosidad. Y fomentar la curiosidad es no darles todo servido. ¿Sí? Es querer saber qué va a pasar después, es querer investigar cómo puedo resolver algo, ¿bien? Y dar feedbacks. Esto de dar feedbacks en lo que es e-learning es muy importante, porque el feedback hace sentir al alumno acompañado. Y acá hablamos de algo que muchas veces, para los que trabajamos con e-learning para empresas, es un poco más difícil, que es la presencia de un tutor. Cuando hablamos de escuelas, de universidades y demás, quizás la figura del tutor está más presente. Cuando hablamos de empresas, las empresas muchas veces quieren el curso autogestionado. Entonces podemos reemplazar quizás este feedback por feedbacks que vengan como prearmados. Un ejemplo es el uso de chatbots. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante con Naranja, que es nuestro cliente, donde aplicamos toda una capacitación con un chatbot. Entonces el chatbot tenía todo el árbol de decisión y en función de lo que yo iba respondiendo, yo, el colaborador, iba respondiendo, la respuesta era diferente. Y para cada uno de los colaboradores, los 3.000 colaboradores que tiene Naranja a lo largo y a lo ancho del país, había un tutor, que en realidad era un chatbot programado por nosotros, que le daba una respuesta a medida, ad hoc, que tenía que ver con una respuesta personalizada, porque lo trataba con su nombre, sabía su puesto, y además daba un mensaje que tenía que ver con el contenido, con lo que preguntaba, con lo que estaba respondiendo respecto
de cada una de las instancias, ¿no? Esta motivación tiene que ver con fomentar el trabajo en grupo, con permitirle a los alumnos o a los participantes de un e-learning tomar los errores como base para el aprendizaje, controlar el ritmo de su aprendizaje. Ahí tenía que ver un poco esto del seguimiento, de seguir, decía una palabra como el miedo, ¿no? Y esto de seguir es, si yo no siento que hay tiempos, que hay plazos, que hay metas, que pueden ser metas por fechas o pueden ser metas que nosotros las establecemos. A ver, por ejemplo, una forma de establecer una meta con adolescentes, nosotros lo usamos con alguno de los cursos. No le decimos tenés que hacer el curso en 3 días, pero sí te damos una insignia que vos podés poner en tu perfil si sos de los primeros 10 que respondiste o que hiciste el curso. Eso es incentivarlo, eso es motivarlo. Bien. Bueno, la gamificación ya conté. Convierte la formación en un serious game, un juego serio. Esto de generar retos con desafíos, retos con premios y castigos. Nosotros estamos generando ahora una formación para adolescentes, no, son un poquito más grandes, son adolescentes también, pero tienen entre 21 y 23 años de Centroamérica, y la formación tiene que ver con educación financiera. Entonces, toda la metáfora que recorre el curso tiene que ver con toma de decisiones que le permiten sumar o le restan dinero de una billetera virtual que tienen, que esa billetera virtual le tiene que servir para cumplir con un objetivo final. ¿Sí? Al principio del curso se plantea un objetivo X, puede ser irme de viaje, puede ser inscribirme en una universidad privada, pagar la matrícula de X curso, y por otro lado, yo voy recorriendo las actividades. Cuando llego al final, digo, uy, tengo X cantidad de dinero en función de las cosas que fui haciendo, ¿no? ¿Pude cumplir o no este cometido? Esto es un serious game, ¿no? Voy enseñando con retos que le ponen premios o le dan castigos, y en función de eso van avanzando. Cuida el diseño. Estoy tomando algunos de los que dice acá. Cuida el diseño. El diseño es sumamente importante. Esto de que los chicos quieran permanecer o que las personas quieran permanecer en el entorno en el cual están aprendiendo es sumamente importante. Y para lograr eso es necesario que yo esté en un espacio donde las cosas sean armónicas, donde yo me pueda centrar en el contenido, donde pueda hacer aquello que vine a hacer, que es aprender. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gustavo, ¿hay alguna pregunta en el chat? Bien, Cristian. No tenemos preguntas. Te voy a aprovechar para leerte algunos comentarios Dale. que están llegando. Ivanita dice, respecto a lo que habíamos hablado antes de las brechas, existen para mí 2 brechas. Una que es de generación y la otra es digital. Existen para educadores que no se resisten a su incorporación, pero sí el temor cómo trabajarlo dentro de las aulas. ¿Será porque no están bien preparados para las nuevas demandas del educando? Luego, Milagros dice, nos encontramos seguido con esta problemática de lo complejo del feedback, cuando el cliente quiere algo autogestionado. Buen recurso el del chatbot. Ivanita dice luego, y bueno, en cuanto a lo de la brecha digital, siempre nos preguntamos, ¿nos estaremos agobiando los educandos con tanto bombardeo de contenido tecnológico? ¿Cómo medir el contenido digital para que el educando aprenda? Lilia dice, es muy complicado mantener la atención de los alumnos. Y Fernanda dice, en la virtualidad, manejar la concentración es un lujo. Tenemos la concentración de un mosquito online. Sí, a ver, no sé si me acuerdo de todas las preguntas, si no respondo todo me decís, Gustavo.
o lo vuelven a preguntar, no hay problema. Lo de la concentración es cierto. Ahí tiene que ver un poco esto de lo que decíamos recién, de engancharlo a los chicos por algún lugar. Un juego, los chicos, los participantes, digo, eh, siempre que hay esto nosotros somos competitivos por naturaleza, ¿no? Entonces, lo que sea aplicar elementos de gamificación a un contenido, normalmente nos da una cuota, no es que nos relajemos y que va a funcionar, pero nos da una cuota para estar ahí. Lo que es la cantidad de información que quiero brindar al alumno en X tiempo. A ver, yo no puedo dar una clase virtual que sea de 2 horas. Las clases virtuales o un contenido, una píldora de formación, como lo llamamos nosotros, que tiene que ver con el SCORM, tiene que durar 25 minutos, 20 a 25 minutos más una actividad. Es el tiempo que yo puedo estar concentrado delante de la pantalla. Más allá de que yo ya estoy casi por los 51 minutos de hablar y me queda como la mitad de la presentación, si se aburre me dicen en el chat y vamos más rápido. Pero hay que medir eso, hay que entender que yo no vuelco la misma cantidad de información cuando estoy en línea que cuando estoy en forma presencial. Entonces tengo que seleccionar aquel contenido que es el core de la formación que voy a hacer para que el alumno adquiera la competencia o la habilidad que necesita. Y después, el resto de la información es esto que yo decía, que genera una interacción. Planteo algo para que vayan a hacer aprendizaje colaborativo y sumen información. Genero algo para que en comunidad los alumnos, los participantes, los colaboradores puedan construir el resto del edificio. Hago el andamiaje, digo andamiaje, me acuerdo de Claudia, que está ahí, que usa mucho esta palabra, ¿no? Hago el andamiaje de la estructura, me vino de vos, Clau. Hago el andamiaje de la estructura del contenido y después el relleno lo tengo que motivar para hacerlo por fuera, porque si yo pretendo dar una clase magistral de 3 horas en línea y encima si no es con un tutor hablándome o que me permita participar, es como imposible. Bien, entonces eso es algo a tener muy en cuenta. Y venimos a hablar nosotros acá de Moodle. Bien, Moodle es la plataforma con la que hoy yo quiero contar cómo lograr algunas de estas cosas, ¿bien? Y les voy a mostrar algunos desarrollos que nosotros hemos implementado en WebDoor como casos de éxito.